7:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia a un reconocido ecuatoriano, principalmente. Un gran ser humano, un comunicador intachable, más de 5 décadas en el micrófono y que tiene una marca, Alfonso Espinosa de los Monteros y su voz, y que lo hemos visto en estas horas de definición presidencial salir a dar esa opinión seria, responsable, que la ha tenido en el micrófono y que hoy de alguna manera sale a decirnos y se pronuncia sobre la realidad política del país. Pero antes de ir a ese tema de fondo, si alguien, perdonen con todo respeto, si alguien no ha conocido la imagen de Alfonso Espinosa de los Monteros, es bueno revisar y recordar. Alfonso, tú en el micrófono, me parece que desde el año 1967, cuando fuiste de Ibarra. Bueno, eso ya fue en la televisión. Buenos días, Miguel, ante todo. Buenos días a los oyentes. Y muchas gracias por invitarme pues a este programa de tanto prestigio, de tanta aceptación, con tantos oyentes. Tengo la confianza de que todos nos van a escuchar, van a entender nuestra manera de pensar, y todo eso es positivo, sobre todo en los actuales momentos. Yo en realidad empecé en la radio, el año 1958. Empecé en la ciudad de Guayaquil. Yo había terminado mi 5º curso de colegio y viajé a Guayaquil por vacaciones. Pero allí pues me conecté con una emisora y empecé a trabajar, porque tú sabes, la vocación por el micrófono es una vocación fuerte que a uno le jala, y yo la tenía desde niño, heredada de mi padre seguramente. Entonces tuve la oportunidad y trabajé y empecé en la radio católica de Guayaquil. Conocí a un sacerdote, el padre Alfonso Jarrín, que era de Cayambe. Entonces nos comunicamos un poco, digamos, nos entendimos bien, y él necesitaba una ayuda, según me dijo, y yo empecé a trabajar. Entonces me hice locutor de radio. Eso fue, te repito, en el año 58. Yo había terminado mi 5º curso, pero me faltaba el 6º año de secundaria. Entonces quise ingresar en la ciudad de Guayaquil para estudiar en un colegio nocturno y seguir trabajando en la radio. Pero por razones de otro tipo no hubo cupos, los colegios se llenaron. Entonces, claro, mis padres dijeron: tienes que volver a Ibarra al terminar tu colegio acá, porque mi mamá solía decir: bachiller más que sea, hijito. Entonces ella pues me presionó sobre todo para que regrese a Ibarra, y yo volví. Estuve un tiempo alejadito del micrófono, en cuestión de meses, pero ya me conecté con CRI, con la emisora de Ibarra de don Abelardo Morán, y después pues de mi amigo Silvio Morán, y bueno, ahí continué mi trabajo. De día en la radio, de noche iba al colegio. Yo me gradué en el colegio, en el Teodoro Gómez, que en esa época la sesión nocturna se llamaba Colegio Miguel de Ibarra. Entonces ahí continué. Pasó el tiempo, me gradué de bachiller, por supuesto, y me nombraron secretario del colegio nocturno, del mismo colegio que yo había estado. Entonces estuve un año más trabajando allí como secretario. Incluso empecé a probar el magisterio, dar algunas clases y qué sé yo, y ya me iba enrumbando por ese lado. Pero un día un profesor amigo me dio un consejo y me dijo que yo debía salir de Ibarra, que ya en Ibarra había cumplido mi meta y que podía ir a otra ciudad donde tenga más amplitud para seguir progresando, ¿no? Entonces yo vine primero, la idea era venir aquí a Quito,
tenía una propuesta de radio del HCJB y venía pensando en eso. Pero cuando ya estuve aquí recordé que yo ya había estado en Guayaquil, que ya tenía amigos en el medio y que podía tranquilamente ir allá. Me fui directamente a Guayaquil, vine una tarde, llegué en la noche y me fui a Guayaquil a la madrugada de un sábado y amanecí en Guayaquil. Entonces esto fue pues en el año 62. El 14 de noviembre del 62 yo estuve ya en Guayaquil. Y allí pues ya me quedé 20 años. Estuve trabajando en 2 emisoras que eran muy populares en aquella época, pero en el año 63 empecé a trabajar en Radio La Prensa. Se fundó Radio La Prensa, que pertenecía al diario vespertino del mismo nombre. Yo entré ahí, me interesaba esa emisora por el propósito de convertirla en una emisora periodística e informativa. Incluso tenía un eslogan que decía, la primera en periodismo radial, porque no habían, las otras emisoras no estaban haciendo este trabajo que se hace ahora, como en este caso, tú lo haces acá. Entonces, bueno, el Radio La Prensa pues se ubicó muy bien, íbamos bien y la gente nos seguía por las noticias y otros programas que también eran muy aceptados. Esto fue hasta el año 67 en que nació Canal 2 de Guayaquil de Ecuavisa. Y ahí empecé yo en la televisión desde el primer día. Yo estuve al aire el 1 de marzo del 67 dando mi primer noticiero al aire. Había estado haciendo unas prácticas el mes anterior, pero en poco tiempo pues ya estuvimos con la programación. Y ahí iniciamos lo que era importante, el periodismo radial en la televisión, porque hasta aquella época las emisoras de radio y las emisoras de televisión leían los periódicos, pero el trabajo de investigación, de búsqueda de la noticia, de procesamiento, etcétera, no se había hecho en el único canal que tenía Guayaquil en esa época, que era el actual RTS. Entonces, en Ecuavisa empezamos a hacer periodismo televisado, organizamos un equipo y yo era el presentador, pero en poco tiempo se me nombró director. En cuestión de unos 3-4 meses se me nombró director. Mi experiencia de la radio me ayudó mucho y ya pues me quedé en Ecuavisa 56 años. Esa es mi historia, mi querido Miguel. Sí, en resumen, después de esa trayectoria hemos visto a Alfonso Espinosa, que ha entrevistado a presidentes, grandes personajes. ¿Qué le ha llevado cuando, luego de una gran trayectoria intachable, una imagen reconocida en el Ecuador y en el mundo, qué le ha llevado? Porque escuchamos ese pronunciamiento en un momento absolutamente complejo para el destino del Ecuador. ¿Qué les llevó a esos sentimientos cívicos de dejar la comunicación? Porque siempre estuvimos, recuerdo con Alfonso, recordará, estuvimos en el exterior, recuerdo el año 85 juntos con Diego Kendo, con Alfonso, antes de que caiga el muro de Berlín, estuvimos luego del muro de Berlín, es decir, en grandes jornadas. Pero ¿qué les llevó hoy, Alfonso, preocupado del país, a pronunciarse? ¿Qué piensa hoy en una definición histórica para el Ecuador el próximo domingo? Bueno, como ya lo he aclarado tantas veces, yo nunca me he pronunciado a favor de un candidato, jamás, porque como periodista pues siempre preferí mantener una distancia de la política y de los políticos. Uno trabaja con la política, pero no necesariamente tiene que alinearse con nadie. Y yo respeté eso porque es un pensamiento mío. Mi padre me enseñó eso y en Ecuavisa pues lo respetamos siempre. Fue una norma para todos los que trabajábamos en periodismo. Pero fíjate cómo es, el tiempo pasó y yo me retiro después de haber cumplido 56 años en el año 2023, en el 1 de mayo del 2023. Estaba tranquilo,
dedicado a otro tipo de actividades, buscando cómo llenar mi vida de jubilado. Entonces, tranquilamente, pues, siguiendo los acontecimientos, porque uno pues es periodista hasta la muerte, no se desliga por mucho que quisiera. Entonces siempre bien informado y viendo las cosas como son. Lo que me pasó es lo que pasa a todos los ecuatorianos, o la mayoría, una gran preocupación respecto al futuro. O sea, creo que estamos en una coyuntura en la que el país se está jugando el todo por el todo. Como dijo Fernando Villavicencio, estamos en una lucha entre la democracia, algo así era, ¿no? La democracia y la mafia. Entonces, no puede ser que tengamos esto, que es un fenómeno relativamente nuevo, porque aquí siempre ha habido narcotráfico, etcétera, pero no al volumen de ahora, al poder de ahora, cuando han sembrado en nuestro país tanta corrupción, tanta violencia que es lo que más preocupa. Los ecuatorianos ahora vivimos con miedo porque no sabemos qué nos puede pasar. El país está muy alterado por esta situación y eso nos perjudica en todos los sentidos, porque todos los digamos, las facetas del desarrollo, como es la economía, el empleo, en fin, se mueren por esto, porque la gente tiene miedo. Entonces se cuida las inversiones, la gente que crea trabajo y que crea empleo duda mucho más. En fin, entramos en problemas serios. Estamos en una situación definitivamente peligrosa, porque se está jugando, como tanto se ha dicho, el porvenir de nuestros hijos, de nuestros nietos. Yo quiero para ellos un país tranquilo, pacífico, trabajador, alegre, bonito, como siempre ha sido nuestro Ecuador, ¿no? Entonces, eso me obligó a pronunciarme por un candidato. Por primera vez, repito, por primera vez dije que yo pensaba que había que apoyar al presidente Noboa por el hecho de que él ha iniciado una tarea grande para combatir al narcotráfico, para terminar con la violencia, etcétera. Y tiene las mejores posibilidades para continuar, porque ha tenido el acierto de abrirse a una alianza muy importante, sobre todo con Estados Unidos. Claro, no faltará quien diga que eso no es bueno para el país, volverán a hablar como en los años 60 del imperialismo y etcétera, pero realmente Estados Unidos es el único país que puede ayudarnos en esto, como lo está haciendo. El presidente Noboa ha dicho que hay ayuda económica, ayuda tecnológica, para toda esta gran tarea, ¿no? Y ya hemos visto todo lo que se está haciendo. Hace unas noches vi en la televisión una cadena con unas imágenes impresionantes de la movilización del ejército ecuatoriano y los asesores israelitas y otras gentes que están aquí de cuenta de esta ayuda. Allí pues, como te digo, me di cuenta que esa frase de que estamos en guerra no es una exageración. Estamos en guerra, estamos frente a un enemigo tan poderoso que nos deja todos los días por lo menos una persona muerta. No puede ser. Y vemos estos crímenes, estas matanzas que se producen, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en Durán. Bueno, ¿cómo podemos vivir así? Por esa razón yo dije no, hay que apoyarle al presidente Noboa en esto. Y no tiene que ver mi decisión con el candidato, porque me dirán, ¿por qué no apoyo a la otra candidata? Porque simplemente creo que ella no tiene esta posibilidad de forjar y continuar esta alianza con Estados Unidos. Ya sabemos, hay pues de por medio una posición ideológica y después
un acercamiento con otros países del socialismo del siglo XXI. Como Venezuela, ¿qué puede aportar Venezuela al Ecuador? Imagínate, ¿qué puede aportar Venezuela? ¿Qué nos pueden dar? Nada. Mira, han habido cosas muy decidoras en este sentido, ¿no? Recuerda que el presidente Correa, por su vinculación con el chavismo, planificó con Chávez la construcción de la refinería de Manabí. Y empezó la obra. Pero Ecuador puso la plata y hicieron la primera parte de la obra. Y lo que quedó allí, pues, es esa explanada que ahora se está tratando de darle otra utilidad. Porque 1.600 millones de dólares gastados en explanada. Exactamente. Entonces, ahí ya Venezuela le falló una vez al Ecuador. Recuerda tú que cuando ya Venezuela se retiró del proyecto, el gobierno buscó una alianza con Argentina, pero Argentina en esos tiempos de la señora Kirchner tampoco estaba en posibilidades de forjar pues un trabajo de esta dimensión como es la construcción de una refinería. Y allí quedó la explanada y nada más. Entonces ya hemos probado, ningún país de estos nos va a poder ayudar porque no tienen las posibilidades. No es tampoco un asunto de voluntades, no. Es sobre todo de realidades. Y ahora, para esta guerra contra el narcotráfico, solo tenemos el apoyo de Estados Unidos, que es el único válido en este sentido, porque siendo la primera potencia mundial y siendo el fenómeno del narcotráfico un fenómeno mundial también, ellos sí están trabajando en esto ya con dedicación y todo lo demás. Entonces estamos viendo que el presidente Trump apoya directamente al presidente Noboa. Hay un acercamiento personal que es muy importante en estas circunstancias entre los dos presidentes y podemos tener la esperanza de que con Noboa vamos a continuar esta tarea y terminaremos acabando con este enemigo. Alfonso, si estamos en guerra, como has calificado en el país, en medio de este conflicto armado interno, decía Fernando Villavicencio, ¿la patria o la mafia? La patria o la mafia, esa es la expresión. Hemos llegado a esa definición. ¿O hay una esperanza por rescatar a una débil institucionalidad, a una patria tan golpeada? ¿O la mafia en el poder? La mafia es el poder, mi querido Miguel. Tenemos que reconocer que el narcotráfico se ha metido en todos los estamentos de la institucionalidad ecuatoriana. Está en la clase política, lastimosamente. Hemos visto en los últimos tiempos a tantos asambleístas que han resultado mezclados con esto, ¿no? Entonces, el enemigo es muy poderoso, porque además tiene poder económico primero, poder económico para corromper, y tiene también un poder en la acción, en la experiencia, en la forma de hacer esta penetración para que poder tomarse un país. Colombia lo vivió. Por décadas. Por décadas, exactamente. Y allí pues una guerrilla que al principio estaba pues en función de ideales políticos, terminó en manos del narcotráfico y sigue allí. Entonces necesitamos pues unirnos todos, trabajar, apoyar al gobierno. No importa quién sea el presidente, no importa. El asunto es que sea una persona con capacidad y con el manejo de esta situación, porque como decía el filósofo español Ortega y Gasset, el hombre es según la circunstancia. Entonces tenemos a un hombre en la presidencia de la República que está probando que puede dar pasos importantes y puede hacer. Es mucho mejor que volver a empezar desde cero con nadie y con supuestos aliados, como ocurriría con la señora candidata de la Revolución Ciudadana.
Incluso un tema importante que lo ha manejado mucho durante su larga trayectoria Alfonso Espinosa Los Monteros, el tema de las libertades y el respeto a los derechos humanos. Tenemos ejemplos con a quien admira la candidata, fue público en el debate a Venezuela, donde no hay libertades, no hay respeto a los derechos humanos, hay el pensamiento único. ¿Cuánto juega las libertades cuando hemos estado también por décadas siguiendo a Alfonso Espinosa Los Monteros y también viendo? ¿No fue un régimen inédito la persecución contra las libertades? ¿Volver a eso? Sería terrible, Miguel. Tuvimos experiencias muy duras justamente en el campo de las libertades en el gobierno de Rafael Correa. Y esto lo tenemos que decir con claridad sin que estemos diciendo algo nuevo, porque la gente común también la vivió. Los medios de comunicación resultamos afectados todo el tiempo porque el presidente Correa no aceptaba la posibilidad de que los medios emitan sus opiniones. Llegó a decir incluso que el país sería mejor sin medios privados, lo cual es un absurdo, porque depender solo de la información oficial no nos lleva a ninguna parte. Eso es totalmente negativo. La libertad de expresión es un derecho universal, consta en la Carta de las Naciones Unidas, ha sido reconocida en todas las posiciones ideológicas, digamos, que tienen visión democrática. Saben que la libertad de prensa, la libertad de expresión es la esencia misma de la democracia, porque con libertad de expresión podemos hablar, podemos dar nuestras opiniones, provocar debates interesantes para enfocar los problemas que vivimos y buscar las soluciones adecuadas. Entonces, no podemos perder eso. No podemos perder. Bueno, y hay otro tipo de libertades. Recordemos también que en este periodo de Correa, los partidos políticos desaparecieron. ¿Por qué? Porque nadie se atrevía a trabajar organizadamente para mantener esos partidos políticos y hacer una política de altura, con responsabilidad, con conocimiento. Entonces, volver a eso sería un retroceso terrible, con un agravante, que ahora los señores dirigentes de la Revolución Ciudadana dicen que se quedarán de por vida gobernando. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería nuestro destino? Cuba, ya no solo Venezuela, sino Cuba, donde Nicaragua, Bolivia, 20 años, el socialismo del siglo XXI. Pero yo digo Cuba porque Cuba tiene más de medio siglo con una revolución. 65 años. Y quedado en la nada. O sea, se ha perdido todo lo que tenían y no han rescatado nada. Hay generaciones nuevas que no conocen otra vida más que la vida limitada que el sistema comunista les da. Una vida totalmente limitada, recalco, porque no tienen las posibilidades de crecer, de desarrollarse. No solo la sociedad, las personas como tales. Y eso es lo malo de los regímenes dictatoriales autoritarios, ¿no? Que siguen un camino, benefician a unos pocos y la masa termina pagando el plato roto de la situación. Y la diferencia, para comparar y para que nuestros miles de oyentes entiendan, un gobierno autoritario, ha citado el de Cuba, 65 años en el poder, y dice que hay elecciones amañadas. En Venezuela hubo elecciones, le robaron a Edmundo González Urrutia las elecciones, que el mundo vio lo que hubo en las urnas, ampliamente, con más de 30 puntos. En el caso ecuatoriano, si ganase el presidente Noboa, será de 4 años. Y se le podrá criticar, como le critican. Aquí hay medios, en Quito hay medios que denostan contra el presidente. Eso es libertad, libertinaje, lo que sea. Pero hay cómo hacer. En el otro régimen no hay cómo. ¿Cuál es la expectativa? 4 años, si es que gana en la segunda vuelta Noboa, concluirá un periodo. Terrible, no. La alternabilidad también es parte de la democracia.
Él gobernará los 4 años efectivamente, pero nos dejará una situación mejorada como para que volvamos a tener civismo, para que volvamos a tener una política bien llevada, para que renazcan los partidos, para que en definitiva podamos tener sobre todo la libertad de pensar y de actuar en función del país que queremos construir. Y vendrá otro presidente, otro gobierno, y seguiremos alternando, que es lo que también le da un valor a las cosas, porque en 4 años un presidente tiene el tiempo suficiente para hacer algo sin desgastarse más allá de lo que desgasta la acción de gobierno. Y lo que se resuelva en 4 años en el 2029 en las urnas. Exactamente, y no respetando la opinión de la gente. Claro, no amañado como fue en Venezuela. Impusieron al dictador. Claro, porque uno de los propósitos del socialismo del siglo XXI fue tomarse el poder, ya no por la vía de las armas, sino por vía de las urnas, pero tomárselo para siempre. Y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Lo de Venezuela es patético. Un país tan rico, tan hermoso, además, un país que podría estar pues a la cabeza de los países latinoamericanos en todos los sentidos, pero acosado ahora por una situación económica terrible, producto de este mal gobierno que tiene. Y el Ecuador querrá volver a una polarización que hasta en las familias se ha enfrentado. No hay cómo discutir contenidos, porque repiten lo que les indujeron. No hay cómo reflejar ideas cuando se dice, pero si hay sentenciados, usted ha aprobado. Entonces hay que decir a la gente, no me crea. Entre al sistema judicial, SADGE, ponga casos sobornos y verifique cómo operaron. 10 jueces sentenciaron, no es uno. Y dicen persecución política y no creen en la palabra. No, eso es mentira. ¿Cómo hacer entender en medio de esta polarización, Alfonso? Qué pena, porque nuestra juventud se desvía mucho por efecto de la polarización. Y como tú has dicho, se presentan la división de opiniones incluso en las familias, ¿no? Eso a mí lo que me hace recordar es una etapa, no recordar porque no lo viví, pero estamos informados, una etapa que vivió el nazismo en Alemania. Los hijos denunciaban a los padres y los padres terminaban presos y en los campos de concentración. Así es la dictadura, va ganando terreno y todos estos ¿cómo diría? Perdón, me está sonando el teléfono, vamos a dejarle a un lado por allá. Hágame el favor. Con gusto, vamos a concluir el diálogo con Alfonso, sí. Termina. Entonces, ¿qué te digo? Así va tomando fuerza. Entonces, este socialismo del siglo XXI busca eso, crecer para permanecer de por vida, si es posible. Entonces, no podemos permitir que eso ocurra. Un mensaje final de la voz autorizada de este ecuatoriano ilustre, gran comunicador, Alfonso Espinosa de los Monteros, en este momento, esta disyuntiva para el domingo 13 de abril. Bueno, yo le pediría a todos los ecuatorianos que vayan a ejercer su voto los más que puedan, incluso los ancianos, los jóvenes, todos los que tienen la obligación de hacerlo y los que tienen la opción de hacerlo, que vayan y voten y se pronuncien, porque es importante que ese pronunciamiento exista y se dé en las urnas. Desde luego, yo ya he expresado mis ideas, pienso que debemos continuar con este gobierno del presidente Noboa, porque ha empezado una gestión que nos está dando resultados. Estamos logrando, tenemos una alianza fuerte, tenemos el apoyo de Estados Unidos para combatir la inseguridad, que es el mayor problema que tenemos, porque de él se deriva todo lo demás. Todo lo que hemos vivido de corrupción, de violencia, es producto de esta mala
influencia y esta mala acción que ejerce el narcotráfico en nuestro país. ¿El otro escenario es terrible? El otro escenario es fatal. Es fatal porque no vamos a cambiar. La idea vamos es a empeorar. Que vamos a empeorar, no vamos a cambiar, vamos a empeorar y vamos a volver a vivir cosas malas que ya hemos vivido. Entonces es cuestión de pensar un poco, y sobre todo esto le digo a los jóvenes que sueñan con un futuro digno, pues que ellos piensen, razonen y ejerzan su voto con esa eficiencia que tiene que darse para que tengamos un gobierno mejor, porque el gobierno del presidente Noboa será mejor que el mismo ejerce actualmente, porque ya su experiencia y todo lo que hemos analizado permitirá pues que él pueda ejercer mejor su función. No solo ese mensaje, al cerrar esta entrevista a los jóvenes, se ha referido también Alfonso Espinosa de los Monteros a los jubilados, y pensar, porque hay que tener memoria, prohibido olvidar, decían. En la época de la Revolución Ciudadana, quitaron el aporte del 40% para las pensiones jubilares, 4 años, más de 6.500 millones de dólares, y ahora ofreciéndoles a atender. Los jubilados tienen que recordar eso. Dispusieron como 2.500 millones para financiar ese gasto público exagerado que tenían y seguir contratando con empresas con coimas de por medio, por supuesto, como hemos visto para el caso de las eléctricas y todo esto, ¿no? Entonces, ahí se dispuso del dinero que es de los afiliados y de los jubilados. Entonces, el presidente Noboa ya ha dicho bien claro que el seguro no será su caja chica. Y así tiene que ser. Tienen que respetar a los auténticos propietarios del Seguro Social Ecuatoriano, que somos los afiliados y los jubilados. Entonces, bueno, hay mucho para seguir trabajando en eso, siempre y cuando nos ubiquemos en la línea correcta. Entonces, el voto también tiene que ir por la línea correcta. Sí. Está claro, no necesito decir más. Muchas gracias, un gusto como siempre. Gracias, a quien Miguel. Admiramos. Gracias, al maestro Miguel. Alfonso Espinosa de los Monteros. Siempre. Muchas gracias, Miguel. Porque en la vida seguimos aprendiendo. Gracias y felicitaciones, porque con tu trabajo estás haciendo esa orientación que necesitamos, y lo has hecho siempre en toda circunstancia. Pero ahora vivimos circunstancias mucho más difíciles y necesitamos estar mejor informados, mejor orientados. Allí cumples una tarea importante desde esta tribuna. Muchas gracias, Alfonso Espinosa de los Monteros, aquí en la revista de Opinión y Democracia, 8 minutos. Vamos a una pausa y volvemos con el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Burbano, para hablar temas de interés en la reactivación económica. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. El bloque de seguridad continúa en su lucha por atacar a las mafias del crimen organizado y debilitar a las estructuras criminales a nivel nacional con resultados.